Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Cecilia de Málaga, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Desde el Estudio 2 de Radio Vaticano, hoy martes 4 de junio, día en el que recordamos, entre otros, a San Quirino, obispo y mártir. Estos son los titulares. La hipocresía es el lenguaje de los corruptos. El Papa Francisco el martes en Santa Marta. El pontífice nos recuerda que un cristiano se hace portavoz de la verdad del Evangelio. Juan 23, faro luminoso para el camino que nos espera. Obediencia y paz. Con el lema episcopal del Beato Juan 23, el Santo Padre destaca la figura pastoral y paterna de su predecesor a 50 años de su muerte. Arrodillados ante un pan. Reflexión del jesuita Guillermo Ortiz. La voz a los peregrinos en la plaza de San Pedro. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Un cristiano no utiliza un lenguaje socialmente educado, propenso a la hipocresía, sino más bien se hace portavoz de la verdad del Evangelio con la misma transparencia de los niños. Fue la reflexión del Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada el martes en la casa de Santa Marta. Concelebraron con el Santo Padre el patriarca de los católicos armenios, Nerses Vedros XIX Tarmuni, Monseñor Fernando Vianney, obispo de Kandy en Sri Lanka, y Monseñor Jean-Louis Brugues de la Biblioteca Apostólica Vaticana, con un grupo de colaboradores. Participó también el padre Hans Zollner del Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana, presidente del comité organizador del Simposio hacia la Curación y la Renovación, y uno de los fundadores del Centro para la Protección de Menores que la Pontificia Universidad Gregoriana ha instituido en Múnich, Alemania. La hipocresía es el lenguaje preferido de los corruptos. La escena evangélica del impuesto al César y la pregunta tramposa de los fariseos y de los partidarios de Herodes a Cristo sobre la legitimidad de aquel tributo dio al Papa motivo para su reflexión de hoy, en continuidad con la homilía de lunes. La intención con la que se acercan a Jesús, afirmó, es la de hacerlo caer en la trampa. La pregunta si sea contrario o no a pagar los impuestos al César es planteada con palabras suaves, palabras bellas, con palabras edulcoradas. Pretenden, agregó, mostrarse amigables. Pero todo es falso, porque, explicó Francisco, estos no aman la verdad, sino solo a sí mismos, y así buscan engañar, involucrar al otro en su mentira. Tienen el corazón mentiroso, no pueden decir la verdad. È proprio il linguaggio della corruzione, l'ipocrisia. E quando Gesù parla ai suoi discepoli, dice, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. La hipocresía es precisamente el lenguaje de la corrupción, y cuando Jesús habla a sus discípulos dice, cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. La hipocresía no es un lenguaje de verdad, porque la verdad jamás va sola, jamás, va siempre con el amor. No hay verdad sin amor. El amor es la primera verdad. Si no hay amor, no hay verdad. Estos quieren una verdad esclava de los propios intereses. Podemos decir que hay un amor, pero es el amor de sí mismos, el amor a sí mismos. Aquella idolatría narcisista que los lleva a traicionar a los otros, los lleva a los abusos de confianza. Quella idolatria narcisista che li porta a tradire gli altri, li porta agli abusi di fiducia. Aquello que parece un lenguaje persuasivo, insistió el obispo de Roma, lleva en cambio al error, a la mentira. El pontífice hizo notar que aquellos que hoy se acercan a Jesús y parecen tan amables con el lenguaje,
Son los mismos que el jueves, al anochecer, irán a apresarlo en el huerto de los Olivos y el viernes lo llevarán ante Pilato. En cambio, Jesús pide a quien lo sigue exactamente lo contrario: una lengua sí, sí, no, no, una palabra de verdad y con amor. E la mitezza che Gesù vuole di noi non ha niente con questa adulazione, con questo modo zuccherato di andare avanti. Niente. Y la mansedumbre que Jesús quiere de nosotros no tiene nada de esta adulación, nada que ver con esta forma edulcorada de avanzar, nada. La mansedumbre simple es como aquella de un niño, y un niño no es hipócrita, porque no es corrupto. Cuando Jesús nos dice: cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, con espíritu de niños, se refiere al contrario de la forma de hablar de estos. Con anima di bambino, dice il contrario dal parlare di questi. La última consideración del Santo Padre hoy se refirió a una cierta debilidad interior, estimulada por la vanidad, por la que constató: nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. Esto lo saben los corruptos y tratan de debilitarnos con ese lenguaje. Pensiamo bene oggi qual è la nostra lingua. Parliamo in verità con amore o parliamo un po' con quel linguaggio sociale di essere educati, anche dire cose belle, ma che non la sentiamo? Pensemos bien cuál es nuestra lengua hoy. ¿Hablamos con verdad, con amor, o hablamos un poco con aquel lenguaje social de seres educados, también diciendo cosas bellas, pero que no sentimos? Que nuestro hablar sea evangélico, hermanos. Estos hipócritas que comienzan con el halago, la adulación y todo esto, terminan buscando falsos testimonios para acusar a quien habían halagado. Pidamos hoy al Señor que nuestro hablar sea el hablar de los simples, hablar de niño, hablar de hijos de Dios, hablar en verdad del amor. Parlare de figli di Dio, parlare in verità dall'amore. Radio Vaticana, la radio del Papa. Con el lema episcopal del Beato Juan XXIII, el Papa Francisco destacó la figura pastoral y paterna de su predecesor. El Santo Padre encontró un numeroso grupo de la diócesis italiana de Bérgamo en el 50 aniversario de la muerte de Angelo Giuseppe Roncalli. Un hombre capaz de transmitir paz, una paz natural, serena, cordial, una paz que con su elección al pontificado se manifestó al mundo entero y recibió el nombre de la bondad. Juan XXIII transmitía paz porque tenía un ánimo profundamente pacificado. Se había dejado pacificar por el Espíritu Santo. Chi perderà la propria vita per me la salverà, ci dice Gesù. Qui sta la vera sorgente della bontà di Papa Giovanni, della pace che ha diffuso nel mondo. Qui si trova la radice della sua santità, in questa sua obbedienza evangelica. E questo è un insegnamento per ciascuno di noi, ma anche per la Chiesa del nostro tempo. El que pierde la propia vida por mí la salvará, nos dice Jesús. Aquí se encuentra la verdadera fuente de la bondad del Papa Juan, de la paz que difundió en el mundo. Aquí se encuentra la raíz de su santidad, en esta su obediencia evangélica. Y esta es la enseñanza para cada uno de nosotros, pero también para la Iglesia de nuestro tiempo, si sabemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo, si sabemos mortificar nuestro egoísmo para dejar espacio al amor del Señor y a su voluntad. Entonces encontraremos la paz. Entonces sabremos ser constructores de paz y difundiremos paz a nuestro alrededor. A 50 años de su muerte, la guía sapiente y paterna del Papa Juan, su amor a la tradición de la Iglesia y la conciencia de su constante necesidad de actualización, la intuición profética de la convocación del Concilio Vaticano II y la ofrenda de su propia vida, por su buen logro, quedan como piedras miliares en la historia de la Iglesia del siglo XX y como un faro luminoso para el camino que nos espera.
restano come pietre miliari nella storia della Chiesa del XX secolo e come un faro luminoso per il cammino che ci attende. Arrodillados ante un trozo de pan. Muchos se impresionan más con la dorada o plateada forma de sol de la custodia que contiene la hostia blanca en la adoración de Jesús que hacen los católicos. Los cautiva más que la misma hostia blanca, pan sutil insaboro hecho de harina y agua, horneado con una plancha caliente que a su vez le da la forma. Lo cierto es que el domingo 2 de junio se realizó una adoración mundial de Jesús convocada por Papa Francisco en el santuario de San Pedro en simultánea con miles de catedrales y templos de las diversas diócesis del mundo. Todas expusieron el Santísimo en sus altares y muchísimas rezaron con el audio y las imágenes de Roma en conexión directa con el santuario de San Pedro a través de Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano. Cantos, oraciones y largos silencios alternados con versículos del Evangelio en el que el mismo Jesús afirma con su voz: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, el que me coma vivirá por mí». Es un misterio. Misterio de la fe, proclama el sacerdote después de repetir en la consagración del pan y el vino las mismas palabras de Jesús en la última cena con la comunidad de los discípulos. Es un misterio, pero el cristiano cree que el Dios creador de las galaxias, de la tierra, del hombre y la mujer, también del trigo, se abajó a nuestra pequeñez y se hizo hombre en el seno de María de Nazaret. Y en un gesto de amor extremo se hizo pan, se entregó por todos y cada uno para la vida del mundo, para quedarse entre nosotros y tocarnos desde adentro, y desde adentro transformarnos en hijos amados del Padre Dios. El cristiano cree que la Eucaristía es la presencia de Jesús vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el año de la fe resuena la oración breve y profunda del Evangelio pronunciada por un padre que le pide a Jesús por su hija: «Creo, Señor, pero aumenta mi fe». Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. El Santo Padre pregunta a los fieles en la plaza de San Pedro: ¿estamos abiertos a la sorpresa de Dios o nos cerramos con miedo a la novedad del Espíritu Santo? Creo que en general la sociedad está cerrada por el miedo, pero deberíamos estar abiertos a la sorpresa de la novedad de Dios, de que nos llene el Espíritu Santo. Pero lamentablemente en esta sociedad, con tantas ocupaciones y con tan poco tiempo supuestamente, o con tanto pretexto que ponemos, nos cerramos, y yo creo que es más por miedo. Emanuel Barajas, de México. Personalmente yo me siento abierta al mensaje, a la iglesia, a los cambios, a todo lo que presenta la iglesia. Todo campo humano, y la iglesia es humana, requiere cambios y hay que aceptarlos como son. De Colombia, Selmira. Yo por mí debemos estar abiertos a las nuevas cosas, a los nuevos pensamientos, no pensamientos exactamente, pero sí estar abiertos a todo, ¿no? A la realidad en que vivimos ahora, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para recibir, para vivir los momentos que vivimos, no solamente en la parte de la religión, sino la gente, las diferentes formas de vivir. Tenemos que estar preparados para eso, creo yo. Néstor, y vengo de Perú. Con mucha claridad lo que él nos indicó, el Evangelio y la misión. Me quedo con eso, y el estar abierto al Espíritu de Dios, esperamos cumplir esa voluntad. De Chile, El Satello. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana, la voz de la Iglesia en el mundo. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año
el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El propósito de este día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Y en este contexto, Papa Francisco, en el Regina Coeli del 5 de mayo, saludó especialmente a la Asociación Meter en la Jornada de los Niños Víctimas de la Violencia, haciendo una fuerte exhortación. E questo mi offre l'occasione per rivolgere il mio pensiero a quanti hanno sofferto e soffrono a causa di abusi. Esto me brinda la ocasión para dirigir mi pensamiento a cuantos han sufrido y sufren por causa de abusos. Quiero asegurarles que están presentes en mi oración, pero quisiera decir también con fuerza que todos debemos comprometernos con claridad y valentía a fin de que toda persona humana, especialmente los niños, que se cuentan entre las categorías más vulnerables, sea siempre defendida y tutelada. Specialmente i bambini, che sono tra le categorie più vulnerabili, sia sempre difesa e tutelata. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul. Claudia Alberto, Radio Vaticana. En Radio Vaticana estamos ya con un amigo nuestro de Radio Vaticana, el embajador de la República del Paraguay ante la Santa Sede, Esteban Kriskovic, que han organizado la semana pasada la Semana Paraguaya, el Paraíso en Paraguay, las misiones jesuíticas del Paraguay, la ciudad de Dios en la ciudad terrena, la tierra sin mal. Señor embajador, cuéntenos de qué se ha tratado esto, por qué, cómo se desarrolló. El escenario era magnífico porque era la Real Academia de España en Roma, que está situado en el Llanícolo. En cuanto a los asistentes, no solo los miembros de la comunidad paraguaya que nos acompañaron, sino también hubo el primer día 17 embajadores del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el mismo cardenal Ovelet que dirigió las palabras de apertura, el padre Aldo Trento. Hicimos un concierto de arpa paraguaya, que también es un legado de los jesuitas, el padre Antonio Sepp. Segundo día también con la presentación del secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri, la conferencia del padre Fidel González, donde contó la historia de San Roque González de Santa Cruz. Pusimos en escena la obra de teatro José Gaspar, La Soledad del Poder, basada en la obra de José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador perpetuo de la República del Paraguay. La muestra de estas misiones jesuítas del Paraguay se llama Una aventura fascinante que perdura en el tiempo. ¿Cuál sería el aporte hoy? Yo tomaría dos cosas. Primero, que si no fuera por la evangelización de San Roque González y otras personas que también resistieron en el tiempo, inclusive la expulsión de los jesuitas, no tendríamos hoy al Papa Francisco aquí, porque él es un hijo de la Compañía de Jesús. Y segundo, cuando el Papa Francisco habla de llegar hasta las periferias, está diciendo llegar hasta aquellos que están buscando la tierra sin mal, como buscaban los guaraníes entonces, dentro de su historia. Y sin embargo necesita una apuesta evangelizadora al estilo Papa Francisco, que él dice hay que ir con el corazón abierto, con la mente conducida por el Espíritu Santo y abrazar a todas las personas que están seminómadas en el mundo actual. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Maestro y guía universal de Radio Vaticano. En el marco del 50 aniversario de la muerte del beato Angelo Giuseppe Roncalli, el padre Carlos María Galli, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y profesor de teología en la Universidad Católica de Argentina, entrevistado por el jesuita Guillermo Ortiz, nos habla del testimonio de la misericordia de Dios que une a Juan XXIII y al Papa Francisco. Ayer, el lunes 3 de junio,
se cumplieron los 50 años de la muerte pascual del beato Juan XXIII, que fue obispo de Roma desde 1958 a 1963 y falleció el 3 de junio de aquel año. Muchos lo llamaron entonces el Papa Buono, el Papa Bueno, porque en su vida manifestó siempre la bondad de Dios, es testigo de lo que yo llamo la Iglesia del Amor. Cuando él inauguró el Concilio Vaticano II, en el año 62, él dijo que la Iglesia estaba invitada a dejar la severidad y a tratar a todos con la medicina de la misericordia, porque Dios es rico en misericordia. Y esa misma noche, la iniciación del concilio, hubo una procesión de mucha gente de Roma con antorchas a la plaza de San Pedro, y el Papa finalmente habló desde su ventana y les dijo, al despedirlos, vayan a sus casas, hagan una caricia a sus hijos o a sus nietos y díganle, esta es la caricia del Papa, es la caricia de Dios. Por eso, Juan XXIII es como el Papa de la ternura de Dios, que en cierto modo adelantó lo que luego hemos visto con los otros pontífices, con Juan Pablo II, y ahora de un modo especial con el Papa Francisco, que lo vemos en San Pedro bendiciendo a los niños y abrazando a los enfermos. Juan XXIII es el que inauguró el Concilio Vaticano II, el gran don de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo, una reunión de todos los obispos del mundo entre los años 62 y 65. Concilio que es también la orientación, la brújula, el norte para regir a la Iglesia en el siglo XXI, porque llevó a la Iglesia lo esencial del Evangelio, la puso al día, renovó la vida del pueblo de Dios, inició un nuevo diálogo con la cultura moderna, nos ofreció la palabra de Dios y la liturgia renovada a todos los fieles. Pensá que cuando yo hice la primera comunión, me prepararon con el catecismo de preguntas y respuestas, y en la misa estuve con un misal, latín, español y el rosario. Hoy todos los chicos se preparan a la primera Eucaristía recibiendo el libro del Evangelio de la Nueva Alianza y participan de una misa en castellano. Estos cambios que hizo el Concilio Vaticano II muestran el deseo de Juan XXIII de acercarse al hombre de nuestro tiempo, lo que sigue haciendo el Papa Francisco, que es un obispo conciliar y que está guiando la reforma de la Iglesia para la nueva evangelización. Te pongo una frase muy linda de Juan XXIII para cerrar este bloque. Él desde el comienzo soñó al Concilio Vaticano II como un nuevo Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? Fue la efusión del Espíritu Santo para animar a los apóstoles y a la Iglesia naciente. Y la Iglesia debe ser un Pentecostés permanente, animada por el Espíritu de Dios, renovada por Él. Así que hizo el concilio. Desde entonces, cuando hay un acontecimiento que revitaliza la Iglesia, decimos, ojalá sea un nuevo Pentecostés. Y en ese horizonte el Papa puso esta comparación con la que cierro esta reflexión y que me parece muy bonita para todos nuestros oyentes. Dijo, la Iglesia no es un museo arqueológico. Sabemos lo que es un museo y de arqueología. Tiene piezas que nos remiten al pasado. La Iglesia no es un museo arqueológico que debamos conservar, sino un jardín abierto, una imagen bíblica, ¿no? La Iglesia como jardín donde podemos contemplar a Dios en su obra. Y enseguida dice, la Iglesia no es un museo, sino la fuente de agua fresca en medio de la plaza del pueblo para que todos puedan beber de ella. Todos los que hemos vivido en un pueblo sabemos la importancia de la plaza como lugar de reunión y cuando hay una fuente de agua que nos reúne. Bien, creo que Juan XXIII soñó con esa Iglesia que dé el agua fresca del Espíritu Santo a todos los miembros del pueblo de Dios y a toda la humanidad para que pueda beber de ella. Y hoy, Francisco renueva la fuente del agua viva en la Plaza del Mundo, que es la Plaza de San Pedro. El Papa Juan y el Papa Francisco testimoniar la bondad de Dios, brindando una fuente de agua viva para saciar la sed más profunda, la sed de Dios de todos los hombres. Bet Midrash. Vengan y vean. Un programa de Claudia Alberto.
¿Sabían quién es Monseñor Parit Taban, obispo emérito de Torí? Lo conoceremos en nuestra casa de la instrucción Bet Midrash. Vengan y vean. Los Toposa, los Koroma y los Murle ya no son más Ñemoy, enemigos, sino Lepai, amigos. Esto sucede en la Villa de la Paz de Santa Trinidad en Curón, un experimento que nació hace 8 años por iniciativa de Monseñor Parit Taban, obispo emérito de Torí. Así se lee en un artículo publicado por la revista Misna, quien entrevistó a Monseñor Taban antes de que partiera hacia Ginebra, donde recibió un premio de la paz de la ONU otorgado por la Fundación Sergio Vieira de Mello. En la misma, el recuerdo de la guerra civil con sus tragedias y sus heridas se mezcla con la esperanza de un camino de desarrollo para Sudán del Sur, país donde fue un partidario incondicional de la independencia de Jartum, proclamada en 2011. Entre otros puntos, se le preguntó sobre cuáles son los principios y objetivos de la Villa de la Paz. El principio era crear un oasis de paz donde personas de diferentes tribus, creencias religiosas, culturas y comunidades vivieran juntas, en armonía y dignidad. El objetivo es lograr la paz y la reconciliación entre las comunidades que están en guerra entre sí, haciéndolas participar de un desarrollo sostenible y reconociendo que desarrollo significa paz. En la villa, la paz se construye a través de la educación, la salud, la seguridad alimentaria, el cuidado espiritual y pastoral y el aporte de la comunidad a respetar la ley y mantener el orden. Según la Fundación Sergio Vieira de Mello, afirma el artículo, esta experiencia puede ser un modelo reproducido en todo el mundo. ¿Por qué? Las tribus Toposa, Ñangatom, Cachipo, Yie, Murle y Koroma combatían entre sí y en el dialecto local se llamaban Ñemoy, que significa enemigo. Durante 8 años han sido capaces de vivir juntos en la villa y ahora se llaman Lepai, que significa amigo. Esta experiencia abarca un área de casi 200 kilómetros cuadrados de extensión donde no hay policías ni un gobierno que imponga el respeto de la ley y el orden. Las dificultades actuales son el resultado de 2 décadas de guerra durante las cuales la cultura de la violencia penetró profundamente y determinó algunas de las situaciones traumáticas de hoy. A pesar de todos estos problemas, Sudán del Sur ha logrado superar las tentaciones de una nueva guerra con Sudán y para la resolución de conflictos se ha comprometido a utilizar únicamente medios pacíficos. Mi consejo para quienes gobiernan, pero no solo para quienes gobiernan, es seguir la visión de John Garang de Mabior, cuando dijo: llevar el desarrollo de las ciudades a los pueblos en lugar de hacer emigrar a los campesinos a los centros urbanos. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.